¿Qué tal si damos gracias esta noche? Padre, gracias por concedernos este tiempo una vez más, un tiempo hermoso, un tiempo vivificante contigo, en el que vas eh, construyendo la realización de tu promesa en nuestras vidas. Gracias por cada varón presente, por los que estarán presentes en un momento y por aquellos que verán este video por otros medios. En el nombre de Jesús. Amén. Si hay algo que está claro en toda la historia del hombre con Dios, y cuando digo con Dios no estoy refiriéndome necesariamente a personas que han honrado a Dios o que le han amado o que le han hecho caso. La historia del hombre en general. Eh, por más que el hombre quiera negarlo, está íntimamente entrelazada con Dios. Porque en sus peores rebeliones, Dios está presente para extender misericordia. Y pienso en el Salmo 139, ¿no? Donde Dios nos habla individualmente y nos habla a la raza humana y dice, no te puedes esconder de mí. No hay un lugar a donde yo no esté y esté pendiente de ti, esté al tanto. Y eso es maravilloso cuando empiezas a conocer la naturaleza de la persona que está empeñada en estar al tanto de ti, ¿verdad? Porque ningún mal puede venir de parte suya. Ahora, hay muchísimos argumentos que acusan a Dios de hacerle daño a la humanidad, de hacerle mal al hombre. Y hay tristemente, hay muchas personas que dicen conocer a Dios, que se lo adjudican, ¿no? Este es el caso en el tiempo de Jesús, cuando vinieron a incitarle los líderes religiosos de su tiempo y a decirle, eh, ¿por qué crees que sucedió este juicio contra estas personas? Y citaban diferentes instancias de tragedias que habían ocurrido. Y Jesús entonces respondió y dijo, simplificando y sintetizando su respuesta, es: ustedes no entienden nada. Porque si así fuera, pues ustedes serían merecedores de mucho mayor castigo, si eso es castigo. Lo que tenemos que entender es que los eventos donde vemos a Dios intervenir, y esto va a tener una aplicación personal muy importante para nuestras vidas. Pero los eventos donde Perdón, tengo vemos... una duda. Sí, dime. ¿Te refieres al evento donde la torre de Siloé se cayó sobre X personas? Uh-huh. Ah, ok. Gracias. Sí, y hay otros pasajes, otros registros similares, pero es en esa vertiente, ¿no? Donde, y uno a eso, por ejemplo, lo que los discípulos juzgaron sobre el hombre ciego de nacimiento, donde le dicen a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres, para que éste haya nacido ciego? Porque es una tragedia que haya nacido ciego y la única razón posible es el pecado de alguien y el castigo de Dios sobre ese pecado. Claro, claro. Entonces, este tipo de raciocinio permea a la humanidad y es fruto de un terrible engaño, del cual cada uno de nosotros hacemos bien en buscar ser limpiados de él.
y ser libres de este tipo de engaño, ¿verdad? Porque en síntesis, si Dios estuviera tratando con nosotros en una relación meritoria, o sea, dándonos nuestro merecido a cada paso, el profeta estaría muy bien en decir, todos hubiéramos sido consumidos. ¿Sí? Entonces, yendo a la frase que iba a compartirles, ¿verdad? Que las ocasiones en las que vemos a Dios intervenir, sea el diluvio, sea Sodoma y Gomorra, sea sacar a Adán y Eva del huerto, sea cualquiera de estas ocasiones trágicas desde el punto de vista humano, en el corazón divino no está operando el enojo, la rabia, el despecho, el desquite, sino la misericordia. Y venir a entender esto nos va a permitir comprendernos en esa misericordia en el pasado, en el presente y en la eternidad. ¿Sí? Porque hablemos del caso que creo que es clásico y que lo explica profunda y muy claramente, y es el caso de la gente del diluvio, donde vemos que la raza humana se degeneró terriblemente a un estado de maldad, de corrupción, de violencia, como no se ha vuelto a ver aún. Y eso es algo muy grande que decir, ¿no? Dado que hay tanta violencia y tanta corrupción en nuestro día, sin embargo, no se compara a el grado de desenfreno al que llegó aquella generación. Entonces, Dios, que es completamente perfecto en sus descripciones, lo especifica de esta manera, diciendo que el pensamiento, que el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, lo cual no deja lugar para ni un 1% de bien. ¿Sí? Y eso no existe hoy. Tú puedes ir a la peor de las cárceles, a el peor sótano humano, y aún allí vas a encontrar indicios de la búsqueda de bien en esas personas que están en ese estado. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque hubo una intervención divina para remediar la condición de esa raza que iba al desfiladero a la brava, ¿no? Con todo. Esta intervención le puso fin a la existencia terrenal de toda esa gente. Y podemos pensar, qué tragedia, mira cuántos murieron ahogados, ¿no? Los que hayan sido. Hoy hablamos de 7 billones, no había 7 billones de seres humanos en aquel tiempo, pero eran muchos. Entonces, uno puede decir, pues, ¿qué clase de Dios es ese, no? ¿Cómo va a ser amor eso? Sin embargo, en el Nuevo Testamento, en las cartas de Pedro, se nos revela que Dios le puso fin a la existencia terrenal de esas personas, pero sus espíritus fueron guardados, preservados, hasta que Jesús les redimiera. Y cuando Él resucitó fue en persona, en espíritu, y les predicó salvación a ellos. ¿Te das cuenta? Porque Dios no quiere que ninguno perezca, pues eso incluye a Adán, a Eva y a la última persona que nazca de la raza humana. ¿Te das cuenta? Pero no puedo hacer un comentario. ¿Perdón?
¿Puedo hacer un comentario Sí, adelante, Marco. o prefieres que al final? No, de una vez está bien. A mí un pasaje que me conflictúa mucho en ese sentido es el pasaje donde a través del profeta Samuel Dios le dice a Saúl, ve y hiere a Amalek, mata a hombres, mujeres, niños y animales, ¿no? Entonces, ese pasaje se me hace muy duro y, y a mí me conflictúa en el sentido de que si, digo, es que si Dios me pidiera a mí que hiciera lo que le pidió a Saúl, yo no sería capaz de hacerlo. O sea, no sería capaz de cumplir con esa orden, ¿no? Y creo que ahorita, por lo que veo la tendencia de esta plática, me vas a ayudar a aclarar esa idea, ¿no? Esa situación. Sí, Gracias. yo creo que el Espíritu Santo nos está invitando a hablar de esto por las razones que Él tiene y porque sí es muy importante que se desarraigue de nosotros esta perspectiva tan pequeña que, que es natural al ser. Perdón, mi teléfono tiene un cerebro defectuoso y cree que le estoy hablando a él. Adelante, Iván. Sí, sí, aprovecho esta intervención que hiciste, Chris, para comentarte que cuando hablas como que se mete un ruido así como de tierra, como un ruido blanco. Ah, como ruido blanco. ¿Qué tal ahora? Mejor. ¿Ya se ¿De arregló? lujo? Ok. Sí, buenísimo. Sí, estaba puesto el micrófono equivocado. Y hay ruido allá atrás con un ventilador. Muy bien. Entonces, les decía, el Espíritu Santo nos está introduciendo a esto por las razones que Él tiene. Y es muy importante que nuestros corazones se aclaren estas cosas, porque de otra forma tenemos estas disyuntivas, ¿no? Que no nos permiten ni creerle ni confiarle a quien hoy es nuestro papá. Y este es el problema que los hijos humanos tienen con sus padres, ¿sí? Y estamos hablando a varones, ¿no? Y entonces todos hemos vivido los defectos de nuestros padres humanos, como también hemos vivido sus bondades en aquellos que las han tenido, ¿verdad? Con nosotros como hijos. Y parte de la transformación de nuestro ser tiene que ser el desarraigo absoluto de toda comparación entre nuestra vivencia paternal como hijos a la relación que estamos iniciando con Dios. Digo iniciando porque esta es una relación eterna, la otra fue temporal, o es temporal para quienes todavía están en ella, ¿no? En mi caso, mi papá ya no está en la tierra, mi papá humano, ¿verdad? Y la relación que tengo ahora es memorial, ¿verdad? Es una relación de memorias, de eventos que puedan estar en mi corazón, en mi conciencia, etcétera. Pero todo eso tiene que ser transformado porque de otra forma se interpone en el momento en que empiezo a llamar a Dios papá, pues si traigo este molde de papá, ¿verdad? Que se lo superimpongo a Dios, pues entonces creo que todos podemos ver la sencillez del problema, ¿no? Y sencillez, o sea, sencillez en cuanto a reconocerlo. Y lo terrible del caso porque pues va a viciar la relación que tengo con Dios como mi papá. Entonces, sin escape, pero sin forzar, cada uno de nosotros, sin ser forzados,
tenemos que elegir avanzar en conocer a nuestro Padre y surgen muchas preguntas que en términos humanos llamaríamos difíciles de hacerle, ¿no? Como que son confrontaciones y demás. Lo hermoso de nuestro Padre Celestial es que Él no tiene problemas contestando, ¿sí? Y no va a disfrazar. Por ejemplo, algo que es muy común a los padres humanos decir es, yo no tengo por qué darte explicaciones. ¿Cierto? En contraste, mira la Escritura, mira el trabajo del Espíritu Santo. O sea, es un constante esfuerzo por darte explicaciones. Porque se trata de que entendamos, se trata de que conozcamos, se trata de que no nos quedemos con huecos. Y obviamente tenemos que atrevernos a pasar ese umbral de los prejuicios y tabús religiosos y demás, ¿verdad? Para poder entablar estos diálogos francos, transparentes y necesarios para que se nos vaya aclarando el corazón y no tengamos entonces reservas y podamos entrar. Porque todo esto, ¿para qué sirve? Pues es que mira, si yo tengo estos prejuicios adentro, como por ejemplo Marco nos acaba de decir, a mí me hace ruido, pero lo que le entiendo decir es, me causa un conflicto esto. Bueno, entonces, ¿qué sucede en tu relación con Abba, ¿no? Pues se ve impedida en esas áreas. Y ya, ¿no? ¿Te afecta? Pues claro que te afecta. Porque cuando leemos todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios y vemos por lo que hemos pasado y decimos o lo que estemos viviendo, podemos ponerle ese molde otra vez, ¿no? Y no poder descansar en este Padre Celestial porque no podemos, porque traemos esto adentro. Bueno, entonces, regresemos al punto clave que es, cada vez que hay una intervención divina, se ejerce la naturaleza de Dios y con ella la misericordia de Dios que es para siempre, o sea, es eterna. Entonces, el ejemplo vivo, práctico, y alguien podría decir, bueno, ¿cómo podemos comprobar que eso es cierto? Pues lo podemos saber por la fe, ¿no? Así como sabemos que Jesús es real por la fe, todo lo que Él nos dice puede ser comprobado por la fe. Porque cuando eliges permitirle la oportunidad de que Él te convence, lo va a hacer. Y entonces el caso no es aislar a Dios en un platito de laboratorio y empezar a analizarlo y a descuartizarlo, sino a conocerlo vivencialmente en estas áreas. Y podemos ver entonces en su carácter que Él ha amado a la raza humana desde la eternidad y que todas sus acciones son acciones que nacen de allí. ¿Sí? No nacen de ningún otro lado, porque entonces Dios hubiera cambiado, lo cual se nos hace normal a los seres humanos. ¿Cómo está tu papá ahorita? Está enojado. ¿Cómo está? Está contento. Cuando está contento, ahorita hay unos comerciales, ¿no? que están chistosos, y es que ves a un monstruo que está atacando a alguien, ¿no? Y le ofrecen un chocolate y se lo come y se transforma ya en una persona, ¿no? Pero mientras si su chocolate estaba transformado en un monstruo. Y eso en la vivencia diaria de un ser humano lo ves, ¿no? Las personas se exasperan y se transforman en
en seres diferentes que cuando están contentos o están buscando el acomodo con otras personas. Nuestro Padre Celestial no cambia. En Él no hay sombra ni una pizca de variación. Entonces, el caso testimonio, vamos a llamarle, que Él ofrece es, mira, esta gente del diluvio, yo no la maté para castigarlos, como se interpretaría humanamente, ¿sí? La detuve para redimirlos. Y eso es completamente diferente. Y cuando hablas de Amalek y de todas estas intervenciones van por el mismo capítulo. Es la misma acción. ¿Sí? Hay otros elementos que intervienen en el Antiguo Testamento donde no hay manera provista todavía para llevar a nadie a la redención. La redención no existe. Y entonces se trata de los tratos directos, específicos de Dios con personas, naciones, etc. Se trata de hacer que se mantenga el estado de esperanza hacia el tiempo de la redención, cuando puedan ser traídos a redención. Y cada vez que cierto grupo se iba al desenfreno, pues ves la misma intervención, se detienen por diversos medios. Esto no excusa, esto no es para disfrazar las acciones de Dios, es para entender cómo opera nuestro Padre. Ahora, en nuestro caso, y para alivio de Marco y mío y de todos, nunca se nos va a pedir que hagamos lo que se le pidió a Saúl. Porque está declarado que hoy nuestros enemigos no son de carne y de sangre. ¿Sí? Entonces ya no se trata de nada de lo que se trataba en el Antiguo Testamento. Hoy se trata de nuestra adopción, nuestra transformación, para que podamos fluir con nuestro Padre lo que Él es, para que de nosotros salga la vida eterna. Y ella sane a las personas. Y por eso hoy no se nos dice ojo por ojo y diente por diente, como era bajo la ley humana, ¿verdad? Que Dios le llama la ley del pecado y de la muerte. No porque la ley era pecado, sino porque regía sobre una raza sujeta al pecado. ¿Sí? Es muy importante entender esa distinción. Sino porque al ser engendrados de nuevo, ¿verdad? Engendrados de Dios, como veíamos el domingo pasado, pues somos traídos a un fin. ¿Sí? No hay mezcla entre una existencia y la otra. Primero muerte y luego resurrección. Primero se le pone fin a la existencia humana para darnos ahora una nueva existencia que nace de Dios. Entonces, en efecto, si lo consideras, está ocurriendo exactamente lo mismo. Fíjate. Porque el que en el diluvio estaba esclavizado a la maldad, al pecado, o sea, toda esa vivencia terrible, no había redención que ofrecerles en ese momento. El tiempo no era para eso todavía. Entonces se le pone un alto, se les trae a una muerte física. Y son reservados para que se les ofrezca la redención en cuanto esté disponible. Y es muy interesante que Jesús fuera de inmediato a predicarles a ellos. ¿No se les hace interesante eso?
O sea, antes de presentarse otra vez resucitado en la tierra, Él fue a predicarles a ellos, a decirles, tus pecados están pagados, yo soy el pago por el pecado. Y esta es la razón por la que están pagados. ¿Cómo sabemos eso? Porque está en la Escritura. La razón de la redención, Gálatas 4:6 dice que cuando llegó el tiempo Dios envió a su Hijo para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, la redención es con un fin, no es el fin, es con un fin. Y el fin es que recibamos, ¿te das cuenta del respeto ahí? Que recibamos, no que se nos imponga, la adopción de hijos. Así que, ¿cuál fue el mensaje de Jesús a los espíritus encarcelados que aguardaban en la paciencia de Dios, dice la Escritura, desde los días de Noé? Pues el mensaje fue el mismo, porque hay una sola verdad. Eso es justicia. Un comentario. Este es un caso totalmente diferente al de los demonios de Génesis 6 que, que están encarcelados en el Tártaros, ¿verdad? Esto trata con la raza humana. Ok, de acuerdo. Entonces, lo que podemos aprender aquí, y vamos a la aplicación con esta breve introducción al tema, ¿no? Yo siempre les llamo introducciones porque conforme más y más aprendo el proceso vivencial, entiendo que primero somos introducidos a algo eterno. Y por lo tanto, la revelación inicial siempre nos introduce, nos invita a comprenderlo. Ninguno lo vamos a comprender por esta charla. Si recibimos una revelación de parte de Dios, vamos a ver algo que no hemos visto y vamos a ser invitados a vivirlo. Y cuando eliges vivirlo, entonces lo comprendes. Porque de otra forma no se puede comprender. Así que el caso es, y me encanta, ¿no? Aquí estamos, los que estamos, somos 4 personas hasta este momento. Y es entendible, quiero decir esto para efecto de que el video se entienda en semanas posteriores. Hoy es jueves de la Semana Santa. Muchas personas están viajando o han estado de vacaciones y demás. Y estamos aquí porque elegimos reunirnos los que podíamos. Y estos son los que podemos y queremos que este tiempo o esto que hoy Dios nos da, pues bendiga a nuestros hermanos que verán esto en otras ocasiones. Pero regreso entonces al tema. Si yo veo este patrón, si el Espíritu Santo me muestra que cada intervención de mi Padre lo hace desde amor, desde lo que Él es, y amor que hace con el que merece castigo, le muestra misericordia. Pero esta misericordia no es una misericordia busco una palabra un poquito más técnica, pero la única que se me ocurre es alcahuete. No es una misericordia que aprueba la conducta errónea, que dice, está bien, síguele. No es una misericordia que es corrupta porque corrompe la justicia, sino que es perfectamente equilibrada con la justicia. ¿Sí? Y entonces,
cuando a donde vamos con todo esto es a entender por qué la entrada a Cristo, nuestra entrada individual a Cristo, es por muerte. ¿Sí? Es por morir con Él. Y la razón es la misericordia. ¿Sí? Es un acto de misericordia divina el no dejarme seguir existiendo en la naturaleza humana. Ponerle un fin. ¿Te das cuenta? Porque si no fuera así, entonces yo sigo arraigado en algo corrupto y sigo anhelando salir de allí. Muéstrame a un humano que en verdad esté satisfecho con lo que es. No lo hay. Uno se autoengaña y en tiempos de éxito, entre comillas, y de que estoy logrando lo que quiero, pues todo parece muy bien, pero las consecuencias nunca son buenas. No importa qué hagas. Entonces, sin embargo, en cada corazón hay este anhelo de verdadera libertad, aunque no se entiende qué es eso. Pues ahí viene el que sí sabe qué cosa es libertad, el que es verdaderamente libre y el que nos puede hacer verdaderamente libres. Y entonces, ¿qué hace? Nos trae a muerte. Juntamente con Él. ¿Te das cuenta? Eso es un acto de misericordia. Porque al morir conmigo, al traerme a muerte, me hace libre de la esclavitud en la que estaba sujeta, de manera legal, justa. Era pecador, era rebelde, era corrupto. Perdón, merezco que la ley descargue justamente la retribución que elegí. ¿Cierto? Eso es justicia. Entonces, ¿qué hace Dios? Me aplica esa dosis de justicia. Pero desde la misericordia. Esa es la cosa bellísima, ¿sí? Que el traerme a muerte no es para condenación, sino es para resurrección. ¿No es asombroso eso? A mí me maravilla. O sea, wow, ¿qué persona es esta? Que en la perfección de todo puede salir con esto, ¿no? Y decir, el precio es la vida de mi hijo, es la vida de Dios. Y lo vamos a invertir con el fin de poder extender esta misericordia a cada uno que la reciba. Porque aún ahí está la justicia, ¿ves? Ahí hay equidad. ¿Cómo está la equidad? No en el tamaño de los pecados, unos más, unos menos, sino en la elección individual. Eso es equidad. El pago es absoluto y es enorme y rebasa por mucho toda la agresión humana, toda la infracción humana. Entonces es suficiente. Ahí no hay problemas, porque no importa que haya más en unos, menos en otros, no importa, está pagado. O sea, hay equidad en eso, está pagado. Pero la verdadera aplicación de equidad, que es parte de una verdadera administración de justicia, es que se trata de la elección de cada persona. A todos se les ofrece y al que la recibe se le imputa. Y esto, repito, por la Escritura y por el Espíritu Santo podemos entender, abarca a todos, sin excepción.
¿Qué hace esto? ¿Qué le hace esto a tu corazón? ¿Qué le hace esta verdad a tu ser? Y aquí vámonos ya directos a nosotros, ¿no? El venir a conocer esto, el venir a empezar a tocarlo, a palparlo y a recibirlo, para que seas convencido. Recuerda, no dejemos atrás la idea de, híjole, está difícil creer eso. Olvídate de procesarlo así, no funciona así. Es, a ver, si esta es tu palabra, Padre, ayuda a mi incredulidad. O sea, yo te creo a ti como persona. Elijo valorar lo que tú eres, darte el lugar que debes tener. Pero todo lo que en mí no entiende y se opone y alega y todo lo demás, pues ahí tú eres el único que me puedes convencer. Y quiero quedar convencido de tu verdad. Este proceso nos va a llevar a un verdadero reposo, ¿sí? Pablo, ¿cuánto crees que Pablo batalló con esto inicialmente? O sea, los argumentos teológicos que él traía encima eran terribles, eran todo no tenía sentido, era todo era antitético a todo lo que él había aprendido. Que Dios tenga un hijo, que Dios ame al pecador. ¿Cómo? No. Es ojo por ojo, diente por diente. Y si yo como humano debo practicar la ley del talión, ¿cuánto más crees que Dios la va a aplicar? Y por eso las guerras y los genocidios sigue ocurriendo el día de hoy. Pero viene la manifestación del Dios verdadero en Jesús. Y no oyes nada de eso, sino que oyes decirle a la mujer adúltera, ni yo te condeno. Oyes decirle a Zaqueo, hoy ha venido la salvación a tu casa. ¿Te das cuenta? Entonces, en ti y en mí tiene que empezar a haber esta transición. Y digo tiene que, por decir la necesitamos, ¿sí? Nadie te va a obligar. Pero la esperanza es que cada uno entendamos que esto va a ir a lo más profundo de nuestro ser, ¿sí? Que tienen que aflorarse todas las cosas que en nosotros pelean, porque hay una cosa totalmente establecida y es que Dios quiere ser tu Abba y quiere que tú seas su hijo y que lo seas igualito como Jesús es su hijo. ¿Y qué miras en Jesús como hijo primogénito de Dios? Pues ves a una persona absolutamente confiada en su Padre. Por eso Él dice, mi Padre y yo somos uno, porque quiere decir, no hay diferencias entre nosotros. No hay manera que metas nada entre nosotros, somos uno. Imagínate, visualízate más que imagínate, visualízate siendo uno de esa manera con tu Abba. Bueno, pues la única manera es que lo que me mantiene separado de Él, yo le permita que Él lo procese, ¿no? Y estas son las cosas que van a derribar fortalezas en tu vida de una manera muy poderosa. ¿Es justo o es injusto? ¿Su justicia es perfecta o es corrupta?
La justicia humana es corrupta. De eso no hablo nada más de los sobornos y de... No es equitativa, no puede ser. No hay leyes perfectas en la raza humana. Hay chispazos, destellos de esperanza y todo el mundo nos asombramos de personajes que han podido pronunciar, ¿no? Decretar cosas como el derecho al respeto ajeno es la paz, por ejemplo. Es algo muy profundo, ¿no? Muy grande, muy cierto. ¿Vivencial para la raza humana? Pues no. No hay paz porque no hay respeto al derecho ajeno. ¿Y dónde están las mayores demostraciones de esa falta de respeto al derecho ajeno? Pues en los que están en el ejercicio del poder, por ejemplo. Sea este familiar, padres y madres, sea este empresarial, sea a nivel social, cultural, político. El problema es que dale al ser humano poder y cree que eso le da derecho de abusar del derecho ajeno. Y encuentra argumentos para hacerlo. Y legislarlo, ¿verdad? Es trágico, por ejemplo, que tomemos la Biblia, hablo ya ahora de gente que se dice creyente en Dios, ¿verdad? Basados en la Biblia, y tomemos la Biblia para sustentar y para imponer el machismo. ¿Sí? Porque decimos, no, aquí dice que así como Cristo es cabeza de la iglesia, el marido es cabeza de su mujer, y pues yo soy tu cabeza y tú me humillas y me obedeces y tienes que hacer lo que yo te diga porque yo soy la cabeza. Oye, así se porta Cristo contigo. Es un ejemplo. ¿Te das cuenta? Es un ejemplo. Para nada. O sea, nadie puede mostrarnos a Jesús actuando de esa manera. Con nadie. Pero Él sí es la cabeza. No es una cabeza humana. ¿Sí? No estamos hablando de una pirámide donde aquí está la cabeza y abajo están todos oprimidos por la cabeza. No, señor. Estamos hablando de lo que da el sustento. Hace unas semanas compré unas flores que nacen de un bulbo, ¿no? Y ese bulbo, de ahí nace todo, ¿no? Tiene sus raíces y nace todo y nace una flor hermosa y todo eso, y se las regalé a mi esposa en su cumpleaños, febrero. Entonces, ese bulbo es la cabeza, ¿no? ¿Te das cuenta? O sea, eso es un poquito más entendible. ¿De qué está hablando? Pues está hablando de quien provee, sustenta, embellece, pero no del que predomina, porque cuando estás en la tierra, y para que lo entiendan más, estas flores venían en un frasco de cristal, sin tierra, nada más agua, puedes ver el bulbo, las raíces y la planta saliendo de ahí. Y es muy interesante verlo así, porque de otra forma el bulbo está cubierto, está invisible, no se ve, no aparece, no figura a la percepción de los demás. Pues así es Jesús. ¿Te das cuenta? Y si así es Jesús, así es Abba también. Él permanece invisible para manifestarse en tu vida, para glorificarte a ti.
Eso es ser cabeza. Bueno, esto habla ya de más temas, ¿no? Pero estamos hablando de la misma persona, porque ese es el tema de hoy. ¿Cómo es Abba? ¿Cómo se conduce? ¿Cómo reacciona ante la injusticia, ante la rebelión, ante la agresión? Pues lo hace desde quien Él es. Y por eso este ejemplo que podemos ver aplicado en muchas maneras y finalmente traído el ejemplo del diluvio, donde estas personas dejan de existir en la tierra, pero son guardadas para la eternidad, para que se les ofrezca la misma salvación que a ti y a mí, la misma adopción que a ti y a mí. Eso es misericordia. Fueron traídas a muerte para ser resucitadas, no a la fuerza, por elección. Por eso les fue a predicar, a anunciar, a ofrecer, a proponer que le recibieran. A ti y a mí se nos hace exactamente lo mismo todos los días. Este es el trabajo del Espíritu Santo, ¿sí? Estarnos invitando a participar. Y si elegimos hacerlo, entonces se nos provee de vida después de la muerte con Cristo. Pero es la misma acción de misericordia, es ponerle fin a la esclavitud de manera justa, de manera equitativa, sin corromper nada, para traernos a libertad y darnos una nueva existencia con nuestro Padre. Otra vez es una introducción y yo sé que tiene su propósito, pero llegó el momento que ustedes compartan y comenten. Bueno, este es un tema que a mí me apasiona y que es algo que yo he querido vivir, esta parte de la muerte de mi viejo hombre, de mi antigua naturaleza, que yo entiendo que ya ocurrió en la cruz, eh, y la resurrección con Cristo a una nueva vida. El, el asunto es que tengo claro todos los conceptos y las ideas, pero yo no me encuentro viviéndolo todavía. Eh, y este comentario que nos haces, creo que ahorita es una semillita que va a dar fruto más adelante, porque posiblemente el impedimento, el obstáculo, está en un engaño que tiene que ver con el carácter de Dios. Eh, por lo menos así lo estoy visualizando en este momento, después de la plática que acabamos de recibir. Este, yo prácticamente todos los días le pido a Dios, a Cristo, que me haga libre de mi viejo hombre, de mi antigua naturaleza. Me queda claro que el hecho de eventualmente haberme identificado o estarme identificando con la antigua naturaleza, pues es un impedimento para poder realmente ser libre. Eh, y
ahora que veía el video el video que yo no tenía, que no lo había visto y que entiendo que no se repartió en el grupo de varones, este, vi que es un video muy importante para eso, ¿no? Para poder entender, eh, para poder entender que necesitamos no identificarnos con la antigua naturaleza como lo recomienda Romanos, eh, de considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios, ¿no? Ujú, Y de no, ya no, que en nuestro pensamiento, si pensamos en, en, en las cosas de la carne, pues vivimos en la carne, ¿no? Y si pensamos en las cosas del espíritu, vivimos en el espíritu, ¿no? Y yo veía, por ejemplo, a Javier en este video, eh, que él decía, es que tengo que confesarle a Dios lo que soy, ¿sí? Que soy un pecador, ¿no? Y entonces ya con un poquito más de criterio a la distancia, decía yo, no, es que ese no es el camino, o sea, no es decirle a Dios, soy un pecador, sino decirle, soy tu hijo, soy una nueva criatura, ¿sí? Y hay maldad en mí, estoy viendo que aparece, ¿no? Entonces límpiame esa maldad, pero ya no decir, soy un pecador, ¿no? Porque entonces ya me estoy identificando con la carne y yo mismo me pongo el grillete, ¿no? Para seguir ahí preso y no poder ser libre, ¿no? Ujú. Es muy diferente pensar que soy un pecador a pensar que soy un hijo de Dios, nacido de nuevo, engendrado de Dios, y que hay maldad que surge de mí, que tiene que ser limpiada y que tengo que confesarla, pero no decir yo soy todavía, ¿no? Entonces, cada vez me queda más claro esto, pero el asunto es que no, no, no he podido vivir la libertad de mi viejo hombre. Estos días he estado orando, pidiéndole a Dios que en esta Pascua, eh, que en esta Pascua me conceda el morir y resucitar con Cristo. ¿Sí? Eh, yo sé que no depende de los tiempos, ¿no? O sea, que no depende de ujú. que estemos en tiempo de Pascua, es que eso puede ser en cualquier momento, ¿no? Pero el hecho del ambiente que se genera con esta celebración que hacemos en este tiempo, este, me, me, yo entiendo que me facilita el poder vivenciar esto que anhelo vivir. Ya entendí que no es que yo me voy a morir, o sea, que yo eh, que mi ser no se va a morir, sino que va a ser cambiado, ¿sí? Que va a ser cambiado y que ya tengo, que simplemente a poder vivir en la nueva creación que ya soy en Cristo y que voy a ser liberado de, de, de la esclavitud a la antigua naturaleza. No sé si me expliqué porque el tema es bastante profundo, ¿no? Pero espero haberme podido explicar. Gracias, Marco. Yo creo que es muy bello el que tú nos compartas tu proceso, ¿no? Cómo vas caminando, lo que va sucediendo y el avance de confesarte humano a poder empezar a confesarte hijo de Dios y entender la diferencia, ¿no? Eh, en el proceso de permanecer en fe, pues surgen las cosas que adentro de nosotros todavía alegan lo contrario. Entonces, fíjate, cuando tú dices no he podido vivir,
yo en mi corazón escucho algo muy diferente. Estás viviéndolo, pero siguen manifestándose las cosas que tienen que ser limpiadas. Y dentro de eso está ese engaño, ¿sí? De que no lo he podido vivir cuando en realidad no es así. O sea, yo no te puedo decir, ¿estoy viviendo la plenitud de Cristo? No, porque ¿quién la conoce? O sea, la plenitud de Cristo es la plenitud total de Dios. Entonces nadie puede, que yo conozca, puede atreverse a decir, yo estoy viviendo toda la plenitud de Dios. Sería un absurdo en realidad, ¿no? Pero estoy viviendo, participando de la naturaleza de Dios hasta donde voy, absolutamente sí. Y yo creo que es exactamente lo mismo con cada persona. Desde el momento que recibe a Dios en su corazón, empieza a ver esta manifestación de la vida de Dios y empieza a ver el conflicto de lo que ya no embona con la vida de Dios, ¿sí? Y esto tenemos que entenderlo como parte de un proceso normal. Pero el chiste está en qué me veo, ¿no? Por ejemplo, ¿me veo fallando porque no soy como Jesús? ¿O me veo progresando en ser hecho como Jesús porque ya estoy enfocado en eso? Y cuando surgen estas cosas que no son divinas, que pertenecen al hombre viejo, las proceso como en gozo, ¿verdad? El gozo de la esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Pues Padre, mi esperanza es que me limpies de toda esta contaminación. Mi esperanza es que me hagas libre. Y gracias por lo que ya has hecho y gracias por que si esto se está presentando, pues quiero que lo termines. ¿Te das cuenta? Entonces, no estamos siendo presunciosos, no estamos negando el proceso en el que estamos, pero no nos estamos desalineando de fe, sino que podemos con la cara descubierta enfrentar las cosas que necesitan transformación sin salirnos de fe, sin salirnos de la esperanza. Y poder llegar allí es algo tan hermoso y tan importante porque te da descanso, ¿no? Ya no estás tratando de reprimir cosas en tu vida, en tu carácter, en esto y aquello, sino que empiezas a soltarte y permites que tu transformación se acelere. Porque entiendes que no estás bajo juicio, ¿sí? No estás en, a ver, ¿pasaste o fracasaste? ¿La hiciste o no la hiciste, no? ¿Lo lograste o lo perdiste, no? No estás en eso, para nada, en lo absoluto. Estás en la promesa garantizada de que el que comenzó en ti la buena obra la va a perfeccionar. ¿Te das cuenta? Eso habla de progresión, ¿verdad? Y cuando te ubicas allí, pues entonces no puedes entender por qué el Espíritu Santo dice en Romanos 8, ahora pues ninguna condenación hay para ti que estás en Cristo Jesús. Y con toda razón Él te recordó hace un momento cuando dijiste, tengo que pensar en las cosas del Espíritu, porque si pienso en las cosas de la carne, pues ando en las cosas de la carne. Precisamente, si yo interpreto lo que en mí no está limpiado como un fracaso, pues ya no estoy oyendo a nadie, ¿verdad? Ya no estoy oyendo a Dios, ya no le estoy haciendo caso, ya no le estoy dando la razón. Y me someto y me veo, y cuando hago eso, pues me hundo. Y las cosas se complican y se empeoran. Y entonces alimento el engaño que me acusa y que me dice, ya ves, no te hagas tonto. No ha pasado nada.
sigue siendo igual. ¿Te das cuenta? Y es tan importante entender por qué sucede eso. Bueno, pues porque me salí de fe, porque dejé de verme no como el causante, sino como el receptor. ¿Sí? Si yo me veo como el causante, entonces yo soy el operador de la promesa, lo cual es absurdo. Pero si soy el receptor y el que se comprometió conmigo me tomó sabiendo cómo estaba yo, entonces las cosas cambian radicalmente. Y esto es lo que va a permitirte esta transición a saberte una nueva creación en el proceso de ser perfeccionado. Así que gracias, Marco, por ser tan cándido en esto y ayudarnos a todos de esta manera. Iván. Pues yo con lo que me quedo es con, por un lado, la parte de reafirmar el hecho de que las acciones de Dios, tanto en presente como en pasado, y sobre todo en pasado, ¿no? Que siempre es muy cuestionable eso, no fue un acto de tiranía, sino de misericordia, ¿no? Y aunque todavía hay muchísimas cosas que no me quedan claras, tengo paz en ello, ¿no? Precisamente por lo que comentaste, Chris, ¿no? Que él se estaría autocontradiciendo, ¿no? O sea, y, 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 y tengo esa tranquilidad porque desde mucho antes de poder entender mucho de lo que se habló aquí, yo ya traía esa convicción, ¿no? De decir, bueno, pues, no lo entiendo ahorita, pero en algún momento lo entenderé, ¿no? Y cada vez se ha ido como aclarando esa parte de Dios que en realidad sus actos pues, han sido de misericordia, ¿no? Porque no se mueve en base al contexto humano. Y una de las palabras con las que me quedo de la reunión es que en todo lo que respecta a vivir la vida de Dios, a pensar en Dios, a considerarlo dentro de mí, que pues es puesta a trabajar nuestra fe, ¿verdad? Entonces, cuando vienen cosas que pues, para nosotros se nos hacen terribles de creer, imposibles de creer, complicados de creer, y pues creo que ciertamente hasta aquí me ayudó la palabra que decía ayuda a mi incredulidad, pero la otra parte que acabo de descubrir hoy pues es el hecho de decir te creo a ti como persona. Y lo único que sé es que desde que he decidido creerle, no me ha fallado, no me he quedado mal. Y es muy interesante lo que contaba, ¿no? Que no solamente lo que expresó Marco, ¿no? Que es una situación que le molesta en cuanto a su relación con Dios. Yo creo que como personas todos hemos estado allí de una u otra manera, ¿no? Porque las cosas no salen como nosotros queremos, etcétera. Pero yo podría traer todos esos hechos del pasado a mi presente y mucho más a mi propia vida, ¿no? Y en donde muchas veces yo he considerado a Dios tirano, injusto, y pues en realidad lo que recibí hoy pues ciertamente ayuda mucho, ¿no? A desconectarse de sus pensamientos y a decir, ok, no entiendo lo que me está pasando o lo que está pasando, pero pues te creo a ti como persona y ya. A lo mejor no entiendo completo, ¿no? La transformación de Cristo, la plenitud de Cristo,
Y está padrísimo, ¿no? Que no lo entienda, porque si no, pues me envanecería y nos haríamos religiosos. Entonces, en lugar de esforzarme por tratar de creer en eso y que yo puedo llegar a ser algún día como Jesús y tratar de medirle el tiempo o tratar de estarme evaluando y sentirme orgulloso o fracasado, pues decir, pues sabes qué, pues ya ni siquiera pido que ayudes mi incredulidad respecto a esa situación, sino sencillamente que, pues si tú lo dices, pues por algo ha de ser, ¿no? Y pues te creo y ya. Porque sé quién eres, pues, ¿no? Pero si tú te atreves a decir algo tan bárbaro como eso, pues, y me has traído, pues, a esta luz, pues ya está. Listo. Soy tu hijo, pues, ¿no? Y ya. Entonces con eso me quedo hoy, Cris. Marco y demás. Gracias, Iván. Podemos aquí también ver cómo va avanzando este convencimiento, ¿no? Y esta reconciliación. ¿Se acuerdan que hay una escritura en Colosenses que dice que por medio de Cristo iba a reconciliar consigo mismo todas las cosas? Pues una de las aplicaciones de esta verdad es que todas las cosas en nosotros queden reconciliadas. Así que no haya, que no estemos todos hechos pedazos o todos segmentados, ¿no? Jalados de aquí para allá, lo cual es natural en la vivencia humana, tener sentimientos encontrados, pensamientos opuestos, disyuntivas, etcétera, para venir a ser lo que dice Efesios capítulo 4, tener un mismo sentir, una misma fe, o sea, llegar a la unidad verdadera, pero esta unidad es la unidad a lo divino, la integración total de nuestro ser a nuestro Padre, ¿no? Pero es un proceso muy respetuoso y muy bello, muy noble, porque no abusa de nosotros, nunca nos denigra, nunca nos rechaza, nos desprecia, nos mide con Jesús y dice, no, hombre, mira tú dónde estás, qué bárbaro. No, eso no ocurre, sino siempre es el ánimo, ¿no? Créeme que yo lo puedo hacer. Dame la confianza de permitirme demostrártelo. Y esto va a ir, como decíamos hace rato, derribando todas las fortalezas que en nosotros se oponen a esta relación que Jesús y el Padre tienen, para que sea tu relación con tu papá. ¿Te das cuenta? Y dentro de eso pues quedan expuestas la conducta, el carácter de Dios a través de la historia, pero esa historia ahora aplicada aquí, ¿no? A todo lo que he conocido, para que todo eso sea regenerado y sea traído a la vivencia divina. Gracias, Iván y Tomás. Queremos escuchar tus comentarios también, por favor. Gracias. No me gusta hablar porque no puedo hablar, se me traban las velocidades, pero hay mucho que aprender, escuchar a cada uno de mis hermanos que me antecedieron en la palabra. Es mucha edificación para mí. Y la forma en la que papá, a través de ti, Cris, nos habla,
es mucho más edificante. Y yo te podría hacer una pregunta: ¿cómo se toma, cómo se bebe para que se me pegue? Porque hay muchas cosas que yo he entendido y que me entraron por la cabeza, por la lectura, por el conocimiento, pero que no anidaron o no han anidado en mi corazón. Lo que sí es claro y está en mi corazón es, como lo dice aquí definitivamente en Gálatas 4. No sé si tú me veas, pero ve los taches, las llamadas de atención de diferentes colores que están aquí en Gálatas 4, ¿sí? De manera muy específica en los versículos 4 al 7. Yo entiendo de que soy hijo de Dios, de que papá envió a mi corazón a su espíritu. O sea, no me siento fuera de él. Estoy seguro de que estoy en él, de que soy nacido de nuevo. Estoy seguro. Y en alguna otra ocasión, por algunas otras circunstancias, he confesado y he dicho quién es Cristo para mí. Pero cuesta trabajo, me cuesta mucho trabajo, y es algo que se vuelve intolerante para mi conocimiento, porque ¿cómo es posible que si ya no soy adaptado y soy nacido de nuevo, no puedo mantener esa comunión diaria con papá? Cada vez que tenemos la oportunidad de tener estas reuniones, nos edificamos. Hablo por todos, pero en realidad es hablar por mí la palabra que sale en este momento. El conocimiento que estamos recibiendo a través de esta palabra, y como yo te estoy mostrando los textos de esta cita, que allí estaban, desde hace cuánto tiempo no lo sé, pero lo marqué con color verde, azul, medio rojito, con lápiz, con todo, ¿sí me entiendes? O sea, algo verdaderamente relevante para mi vida, que parece muy fácil ponerlo en práctica. Y los 4 versículos aquí mencionados y de los cuales tú hablaste, pues son relevantes para nuestra vida. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo, que vive y mora en mí. Entonces, yo siempre he dicho, Cristo no falla. Pero ¿cómo edificar yo más? ¿O cómo educarme más para verdaderamente levantarme en Cristo? Dar el primer paso en Cristo, el segundo, el tercero, el cuarto, y acostarme en Cristo. Es lo que nos cuesta aprender, o es lo que me cuesta a mí aprender, Cris. Realmente las experiencias y lo vivido a mis ahora 64 años, edifica cada día más mi vida, y no te puedo decir que fortalece más mi fe en Cristo. Esa ya es una realidad, es un hecho. Insisto, no es Cristo el que me está fallando, porque Él está en mi corazón. Soy yo el que quisiera tener la fórmula para, te digo, el primer paso darlo en Él, el segundo darlo en Él, el tercero darlo en Él y el último darlo en Él. Y al otro día el primero darlo en Él, el segundo darlo en Él. Cristo entró a mi corazón. Y lo que sale de creatividad de mi mente, pues lo pongo en obra ya, tomando en cuenta lo que hay en mi corazón.
pero ese es el conocimiento. Pero hay otro conocimiento, hay mucha letra que ya hay aquí arriba, ¿sí? Y que a veces nos impide poner como prioridad número uno lo que hay aquí en el corazón. Si se logra cargando tu maleta, avísame, por favor. Gracias. Gracias, Tomás. Jesús nos dio la receta, Tomás, y lo dijo en estas palabras: si no te haces como un niño, ¿verdad? Si queremos, o sea, todos estamos siendo traídos allí porque en lo que tú describes está un anhelo profundo, sincero, total de vivir lo que Dios te habla, como tú lo dices, ¿no? De dar el primer paso y los que siguen hasta el último del día en la comunión con Él. Entonces, lo que se opone en nosotros siempre es, como tú también ya lo tienes bien claro, es el otro aprendizaje, el aprendizaje de ser independientes, el aprendizaje que nos hace personas capaces por nosotros mismos. ¿Sí? Y es una selección muy, muy frágil, ¿no? Entre lo hago yo o no puedo. Entonces, cuando Jesús conecta todos los puntos, Él nos dice: tienes que hacerte como un niño, tienes que negarte a ti mismo. Sí, tienes que hacer todas estas cosas y parecen muy complicadas cuando lo oyes humanamente, porque cuando le pones a el ser autónomo, al que puede, ¿sí? Al que puede, y que se trata de poder, de ser pudiente, ¿verdad? Eso es lo que el ser humano busca, es poder, ¿no? Quiero poder, esto, aquello. No nada más la idea de poder, sino el poder hacer cosas, el poder valerte por ti mismo. Y tristemente en la vida religiosa aprendimos a pedirle a Dios que nos diera poder. ¿Sí? Mucha de nuestra oración y búsqueda era: dame el poder para yo ser por mí mismo esto, esto y esto y esto. Y por supuesto que eso nos llevó a mucha frustración porque Él no está en ese tipo de trabajo. ¿Sí? Él no está en el asunto de satisfacer esas oraciones, debido a que Él entiende que eso es lo más perjudicial que pudiera darnos. Y está demostrado en tantas y tantas personas a través de la historia también, a quienes les dio algún tipo de poder y de dónde terminaron, ¿no? Entre ellos Salomón, David, otros, Saúl, que fue nombrado esta noche, Moisés mismo, en fin. Entonces, no es el camino por allí. El camino está en lo que hablamos, en la vivencia de lo que hablamos, y esto yo creo que nos puede ayudar a todos un poquito más, que es este asunto de la muerte, ¿verdad? De venir al fin de nuestro poder. Todo eso está implicado en el morir a nosotros. El negarte a ti mismo es el renunciar voluntariamente, conscientemente, a tu propia capacidad. Entendiendo que hay una elección. Mi capacidad, con todos sus límites y todos sus peligros, a la capacidad de Dios, con toda su seguridad, su grandeza, su gloria, su perfección. ¿En cuál quiero yo operar? ¿Sí? Entonces, negarme a mí mismo no es algo denigrante, ¿no? Por ejemplo, la interpretación monástica de esto es, pues, tienes que apartarte del mundo y tienes que
segregarte, ¿no? Y negarte comodidad y alimentación y familia, y eso es negarte a ti mismo. De veras, o sea, ¿cómo es congruente eso con todo lo demás que Jesús dice? Pues no, no lo es. Porque se tiene este concepto que Jesús eso hizo, ¿sí? Pero eso no es lo que él hizo. Él no vino a decir, no, yo me vengo a negar todo, ¿eh? Al contrario, mira lo que dice él respecto a sí mismo. Dice, en uno de sus momentos muy interesante, yo lo veo como que él estaba, un poquito hablando de una manera muy jovial, muy chistosa, diciendo, ¿quién entiende esta generación? No saben lo que quieren, porque vino Juan, el Bautista, que ni comía, ni bebía, ni iba a ningún lado, y dijeron, está loco, ¿no? Y viene el Hijo del Hombre, que come y bebe y anda con ustedes por todos lados, y dicen, no, este está endemoniado. Entonces, no va por allí, no es la segregación, eso no es el modelo. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de, lo hago yo, uso mi capacidad, continúo en esta cosa, queriendo yo la ayuda de Dios para que yo lo haga, o aprendo a negarme, ¿sí? Porque ahí está el asunto de dar los pasos con Jesús, ¿te das cuenta? Mira, Tomás, yo te aseguro, y estoy seguro esto de todos nosotros, que cuando la vemos difícil, cuando no sabemos ni para dónde, se nos hace muy fácil depender de Jesús. Porque no vemos en nosotros capacidad, decimos, o tú actúas o aquí se acaba todo. Pero nomás vemos cómo lo podemos hacer nosotros y ahí vamos. En consecuencia, pues ya no dimos el segundo paso con Jesús. ¿Te das cuenta? Porque el switch está, el interruptor está en lo hago yo o me niego a hacerlo yo para que sea contigo, para que seas tú en mí. Claro que eso es desconcertante al inicio, ¿no? Porque dices, espérate, pero entonces, a ver, voy manejando, ¿no? Y veo la luz roja, ¿eh? ¿Me paro o te paras tú, Señor, no? Pues voy a dejar que te pares tú y vas y te estrellas, ¿no? Porque tenemos estas trabas mentales de aplicación. Pero si piensas como un niño, y el Espíritu Santo te va a ayudar si tú quieres vivir esto, ¿sí? Es cuestión de decisión nada más. Y le permites a Él llevarte a tu infancia divina, no a regresar a como eras cuando eras niño humano. Sí, pero a una infancia nueva, a una infancia hermosa, divina. Y sencillamente en todo haces la pregunta, haces bueno, Tomás, tú tienes nietos, ¿no? Y te acuerdas de tus hijos y en un momento ellos preguntan, ¿y qué es esto? ¿Y para qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y te pueden tener allí en esa aparente locura de seguir preguntando por qué, y por qué, y para qué, y por qué. Y tú dices, ya te dije, no, pero ¿por qué? Y todo lo que están diciendo es, yo todavía no entiendo. Yo todavía no sé. Dímelo otra vez. Entonces yo lo que hago con mis nietos es, hago un juego, ¿no? Para mí está bien que lo preguntes tantas veces tú quieras. Porque no espero de ti en esta etapa de tu vida, ni que lo entiendas, ni que lo aprendas. No se trata de eso.
se trata de la relación que estamos teniendo. Ese permiso tenemos que aprender a dárnoslo con nuestro Padre. ¿Sí? Dejar de exigirnos tanto, dejar de tener esta expectativa no, es que yo tengo que cumplir, es que tengo que poder, es que eso lo traemos engranado en la naturaleza humana, ¿sí? Y más cuando ya traemos unos años encima, no es que yo ya viví, ya hice, ya logré, ya estoy hecho y derecho, ¿no? O hecho y chueco, como sea que estemos, pero no es así. Es regresar a la infancia, y dije regresar, pero es estar dispuestos a una nueva infancia, es realmente lo correcto. A ver, Jesús, tú me dices que me haga como niño, pues me niego a mí mismo porque ni eso sé hacer. Y yo eso es lo que le he dicho a mi padre muchas veces, sabes que yo no sé ser niño, yo no tengo idea de qué estás hablando, pero lo quiero vivirlo. Y con toda franqueza y sinceridad les digo, en este ejercicio de aprender eso, es que en mi caso descubro tantas cosas bellas que me son mostradas, porque si vivo negándome a mí mismo, vivo recibiéndole a Él. O sea, negarte a ti mismo no es quedarte en blanco, para nada. Es la lección que se le estaba enseñando a Pablo, ¿te acuerdas? Donde Dios le dice, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces ahí tienes la ecuación, ¿sí? Y la ecuación puesta al revés quiere decir, cuando tú puedes, yo no hago nada. No me dejas hacer nada. Y cuando tú no puedes, me permites hacer. Correcto. Creo que ese es uno de los grandes secretos, si quieres llamarle así, claves o llaves o revelaciones, verdades, a cómo se vive esto. O sea que no te cargo tu maleta. No, Gracias. para nada, mi hermano. Pues gracias, mis hermanos. No sé si hay un comentario más que deseen hacer, pero ha sido muy rico poder platicar esta noche y ser provocados a fe, ¿verdad? A entendernos en el corazón y en la responsabilidad, en la custodia absoluta de un papá perfecto, ¿sí? Y poder permitirle a él venir a todas estas áreas conflictivas en nosotros, donde aún no le conocemos, ¿sí? Y poder ser invitados a elegir, ¿no? Y decir, quiero conocerte de veras en tu justicia, en tu equidad, en tu juicio, en tu sabiduría, porque todo eso va a hacerme libre para confiarte, para confiarme a ti, porque en verdad no tenemos idea de cuánto miedo todavía nos puede estar causando el hacer así, ¿no? Y en el momento que haces así, créeme que Él se detiene, porque nada que tú vivas con Él va a ser a la fuerza. Y esta es una lección tan grande para nuestras propias relaciones con los demás, que nos va a transformar completamente en cómo operamos con las demás personas, ¿no? Y va a ser maravilloso. Ya lo es, pero va a crecer esta maravilla. Pues bien, vamos a dar gracias, por favor. Iván, te pedimos que tú des gracias esta noche.
Padre, gracias por permitirnos reunirnos para tener comunión como hermanos. Gracias por lo que hablaste, Señor, a través de cada uno de nosotros. Gracias por todo lo que has hablado en nuestras vidas para poder recibir esto hoy y por lo que seguirás hablando, Señor, a nuestros corazones, a nosotros mismos y a los demás a través de nosotros y comunión contigo. Gracias, mi hermano Jesús. Amén. Pues muy bien, mis hermanos. Bendiciones. La próxima semana no tenemos reunión porque nosotros vamos a estar viajando a Tuxtepec, Oaxaca. Entonces nos vemos en 2 semanas.